A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Qué tal si la osteoporosis no es simplemente eso de huesos frágiles que asociamos con la vejez? Y sí, en realidad, se trata de una batalla biológica fascinante, una especie de guerra silenciosa que está ocurriendo ahora mismo dentro de nuestro esqueleto. Bueno, pues la ciencia está empezando a descifrar este misterio, y hoy justamente nos vamos a meter de lleno en eso. Y para que entendamos la urgencia del tema, hablemos de la escala. Ojo, no es algo menor. Estamos hablando de una verdadera crisis de salud global que afecta a más de 200 millones de personas. Y no se trata solo de huesos frágiles. Se trata de fracturas que, de un día para otro, pueden llevar a la discapacidad, que reducen la calidad de vida de una forma drástica. El impacto es, de verdad, mucho más profundo de lo que solemos imaginar. Entonces, para entender cómo se llega a esta crisis, tenemos que ir al origen, ¿no? Directo a lo que podríamos llamar la escena del crimen. Y es un lugar del que seguramente muy pocos han oído hablar, pero que es el epicentro de toda esta batalla, el microambiente óseo. Ok, ¿y qué es exactamente este microambiente óseo? Bueno, primero hay que sacarse de la cabeza la idea de que los huesos son como rocas, algo inerte. Para nada, son órganos súper dinámicos. Y este microambiente es básicamente su ecosistema vivo. Imaginen una ciudad bulliciosa llena de células, de matrices que son como los edificios, de vasos sanguíneos que son las avenidas, todos trabajando sin parar. Y es justo ahí, en medio de todo ese movimiento, donde ocurre el crimen del que hablamos, la pérdida de hueso. Y aquí vemos los componentes clave de esa ciudad. Por un lado están las células óseas, que son los protagonistas, los constructores y los demoledores. Luego, la matriz extracelular, que es como el andamiaje, la estructura de todo. Las redes vasculares serían las líneas de suministro, ¿no? Las que traen todos los materiales y la energía. Y finalmente los mediadores solubles. Esos son los mensajeros, los que andan llevando órdenes y coordinando toda la operación. Como ven, es un sistema vivo, súper complejo y perfectamente interconectado. Bueno, y dentro de toda esta comunidad, de esta ciudad, hay dos grupos que son los actores principales de nuestro misterio. Son, por así decirlo, los sospechosos habituales, el equipo de constructores y el equipo de demolición. Y el problema, el verdadero crimen, empieza cuando el equilibrio, ese delicado equilibrio entre ellos, se rompe. Esto que vemos aquí ilustra ese equilibrio a la perfección. Se conoce como la unidad de acoplamiento de la remodelación ósea. Pero para que sea más fácil, imaginemos una balanza. De un lado tenemos a los constructores, creando hueso nuevo. Del otro lado, a los demoledores, quitando el hueso viejo. En un esqueleto sano, esta balanza se mantiene en una armonía casi perfecta. Y aquí les ponemos nombre y apellido a nuestros dos equipos. Por un lado, los osteoblastos. Ellos son los constructores, los encargados de formar el tejido óseo nuevo. Y por el otro, los osteoclastos, el equipo de demolición, los que se encargan de descomponer el hueso viejo o dañado para dejar espacio. Su trabajo, cuando está bien coordinado, es lo que mantiene nuestros huesos sanos y fuertes. Y aquí está el nudo de todo el problema. En la osteoporosis, esa balanza de la que hablábamos se desequilibra por completo. Los científicos tienen un término para esto, lo llaman desacoplamiento. Y es muy fácil de imaginar. Piensen que el equipo de demolición se pone a trabajar a toda máquina sin control, o que el equipo de construcción de repente se vuelve súper lento, perezoso. O peor, que pasen las dos cosas al mismo tiempo. El resultado es obvio, una pérdida neta de hueso. ¿Y quiénes causan este desastre? Pues viejos conocidos, el propio envejecimiento, la inflamación y, claro, los cambios hormonales. Pero momento, ¿qué o quién está causando este desacoplamiento? ¿Quiénes son los que de verdad están moviendo los hilos detrás de todo esto? Bueno, es hora de que conozcamos a los verdaderos autores intelectuales de esta conspiración. Resulta que el principal culpable es un proceso que se llama senescencia celular. Imagínenlo así, conforme las células envejecen, se supone que deben morir y desaparecer, pero algunas no lo hacen, se niegan a morir, y en lugar de eso, se quedan ahí en un estado como de animación suspendida, convirtiéndose literalmente en células zombie. Y sí, como en las películas, estas células zombie no solo dejan de hacer su trabajo, sino que empiezan a causar un montón de problemas a su alrededor. Y el arma que usan estas células zombie
Es una mezcla tóxica que van liberando, conocida por sus siglas en inglés, SASP. Piensen en esto como un cóctel tóxico de puras señales inflamatorias. Y todo ese cóctel se vierte en el microambiente del hueso, creando un estado constante de inflamación de bajo grado. De hecho, los científicos ya le tienen un nombre a este fenómeno, inflammaging, que es una mezcla de las palabras inflamación y envejecimiento, o inflammation y aging en inglés. Y aquí viene la gran revelación. Esto que vemos es, en esencia, cómo todo se sale de control. Es un círculo vicioso perfecto entre la senescencia y la inflamación. Miren, todo empieza con el estrés celular, que daña algunas células y las convierte en zombies. Estas células zombie liberan su cóctel tóxico, el SASP, y eso causa inflamación. Pero aquí viene lo peor. Esa misma inflamación genera más estrés en las células sanas que están al lado y las convierte a ellas también en zombies. Es una espiral destructiva que se alimenta a sí misma, una y otra vez. A ver, para que quede súper claro, vamos a simplificar ese ciclo. Paso 1. El estrés daña las células normales. Paso 2. Estas células dañadas se transforman en zombies. Paso 3. Los zombies empiezan a secretar sus toxinas inflamatorias por todas partes. Paso 4. Esta inflamación le da, por así decirlo, superpoderes al equipo de demolición, a los osteoclastos. Y paso 5. Al mismo tiempo, ese ambiente tóxico debilita y frena al equipo de construcción, a los osteoblastos. El resultado final, una pérdida de hueso inevitable. Pero bueno, no todos son malas noticias. Justo aquí es donde la historia da un giro súper esperanzador. Porque claro, al entender quiénes son los verdaderos autores intelectuales, la ciencia ahora puede desarrollar formas de ataque mucho más inteligentes. Así que veamos cómo se está empezando a resolver este caso. Aquí tenemos un resumen de lo que es el futuro. Un futuro muy emocionante. En cuanto a tratamientos, por un lado ya existen terapias aprobadas, como los biológicos anti-RANK, LL, que básicamente le ponen un freno al equipo de demolición. Pero lo que es de verdad revolucionario es lo que está surgiendo. Fármacos llamados senolíticos que están diseñados para, literalmente, cazar y eliminar a las células zombie. Y otros, los xenomórficos, que lo que buscan es neutralizar ese cóctel tóxico que secretan. O sea, estamos empezando a atacar la raíz del problema. Y la cosa no para ahí. La innovación sigue. Ya se está explorando el uso de inteligencia artificial para predecir quiénes tienen más riesgo, mucho antes de que pase algo. O la nanotecnología, para llevar los medicamentos justo al punto exacto del hueso donde se necesitan, con una precisión casi quirúrgica. Y, por supuesto, la medicina de precisión para crear tratamientos a la medida del perfil genético y metabólico de cada persona. De verdad, es un campo que avanza a una velocidad increíble. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. ¿Qué tal si el futuro del envejecimiento saludable no se trata tanto de reparar huesos rotos, sino de mantener nuestros ecosistemas internos como este microambiente óseo funcionalmente jóvenes por más tiempo? Quizás, solo quizás, la clave no esté en ganar la batalla una vez que empieza, sino en evitar que siquiera tenga que librarse.